Hola, ¿qué tal a todo el mundo? Bueno, pues estamos en un nuevo video tutorial de programación en C en el que veremos el tema de manejo de archivos en lenguaje C, donde pues utilizaremos el conocimiento que ya hemos adquirido en videos pasados como ciclos, condicionales, estructuras, funciones, ¿vale? Y todo ese tipo de cosas. Bueno, el video o este tutorial va a estar dividido en dos partes. Primero que nada les voy a hablar sobre la lectura de archivos y después les voy a hablar sobre la escritura de archivos, ¿vale? Pero antes que nada y antes de escribir pues cualquier código es importante conocer la teoría en la que se basa el manejo de archivos, ¿vale? Bueno, pues esto es a través de un flujo de datos, ¿vale? Un flujo de datos no es más que un canal mediante el cual vamos a poder transportar información o datos desde nuestro programa a un disco duro, que en este caso pues estamos hablando de archivos, o de archivos, es decir, del disco duro a nuestro programa, ¿vale? Y todo se hace a través de un flujo de datos que está definido en la cabecera stdio.h y ese flujo de datos pues no es más que un struct, ¿vale? Un struct que ya hemos trabajado anteriormente con ellos, ¿vale? Es un struct que está definido en esta cabecera. Pero nosotros no vamos a trabajar o, digamos, tocar directamente o manipular directamente los datos de este struct. Lo vamos a hacer a través de funciones que ya hacen todo por nosotros y las cuales pues están definidas en la cabecera stdio.h, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para poder, digamos, abrir un archivo y poder empezar a trabajar con él, simplemente tenemos que crear pues una variable de tipo file que tiene que ser apuntadora y pues obviamente le ponemos un identificador y simplemente tenemos que utilizar a la función fopen. Fopen lo que hace es abrir un flujo de datos, ¿vale? Con cierta información, por ejemplo, una información que le tenemos que dar a esta función es pues el nombre del archivo. En este caso, pues el nombre del archivo puede ser cualquiera, ¿vale? Yo, por ejemplo, estoy en una carpeta o el ejecutable de este programa pues está en una carpeta que tiene un archivo llamado datos.txt, ¿vale? Entonces, nada más pasando el nombre del archivo, o por ejemplo, si estuviera en otra carpeta, pues le pasaríamos la ruta completa del archivo. Pero además le tenemos que mandar el modo de apertura. En este caso, como vamos a leer, le tenemos que pasar una R, digamos R de read, ¿no? Y una B, ¿vale? O una B lo que significaría es que además de modo lectura, que también esté en modo binario. Entonces, con esta simple línea, pues ya estamos empezando a manejar un archivo, ya lo tenemos abierto y ya tenemos su información en un flujo de datos, porque esta función lo que regresa es un flujo o una variable tipo file, ¿vale? Bueno, entonces lo que voy a hacer en este momento es escribir un código que lo que hace simplemente es leer la información de un archivo y mostrarla en pantalla. Entonces voy a escribirlo y nos vemos en un ratito. Gracias. Y bueno, ya tengo listo el código y si se fijan pues es básicamente muy simple, muy pequeño y práctico. Lo que hago, como ya había explicado hace un momento, es simplemente utilizar la función fopen para abrir el archivo, que en este caso se llama datos.txt y que está en la carpeta donde está el ejecutable de este programa, ¿vale? Y lo abro en modo de lectura y en modo binario. ¿Por qué en modo binario? Bueno, lo abro en modo binario porque si se fijan, estoy trabajando con variables tipo char. Es decir, voy a guardar el contenido del archivo en variable tipo char. Y esta variable tipo char pues es un byte de información. Entonces pues no es necesario trabajar
en modo texto. En modo textual solamente le mandaríamos un R, pero pues digamos que en modo binario pues es un poco más rápido. Ahora, después de utilizar la función fopen, tengo que verificar si este apuntador no apunta a null. En caso de que apunte a null después de utilizar la función fopen, quiere decir que hubo un error en la apertura del archivo. ¿Bajo qué condiciones puede presentarse un error? Bueno, una y la más común es que nos equivoquemos en el nombre del archivo. Si aquí yo escribo un archivo que no existe en la carpeta donde está el programa, entonces pues va a haber un error en la apertura del archivo. Entonces pues hay que tener cuidado con eso. Después de eso, creo una variable tipo carácter en la cual voy a ir almacenando la información del archivo. Es decir, voy a ir almacenando carácter por carácter. Ahora con un while lo que hago o lo que tengo o lo que estoy intentando hacer es leer carácter por carácter, ¿vale? Lo que vemos es que aquí verifico con una función si he llegado al final del archivo. Dicha función se llama feof. Lo que significa pues es end of file. Esta función nos va a regresar un valor igual a 0 en caso de que todavía haya contenido para leer, o lo que es equivalente, todavía no esté al final del archivo nuestro flujo de datos, porque digamos cada vez que se lee un carácter o cada vez que se lee cierto contenido del archivo, el flujo va cambiando de posición en el archivo. Entonces, si esta función me regresa un valor diferente de 0, quiere decir que ya llegó al final del archivo y ya no hay contenido para leer. Dentro de este ciclo while, lo que hago simplemente es utilizar una función llamada fgetC. Lo que hace, pues primero que nada, recibe el flujo sobre el cual va a trabajar, y lo que hace es regresarme un carácter en la posición actual del flujo de datos que estoy utilizando, que en este caso es este, ¿vale? Y lo almaceno en la variable carácter y después simplemente lo imprimo. Después de eso hay que cerrar. Ok, siempre es una buena práctica cerrar los flujos que hayamos abierto, porque lo más seguro, como estamos trabajando con un apuntador, lo más seguro es que la función fopen trabaje con memoria dinámica. Entonces posiblemente la función fclose cierre ese flujo, pero además libere la memoria. Entonces también serviría para liberar la memoria utilizada. Y después de eso simplemente imprimo que se leyó el archivo correctamente. Vamos a ver qué pasa cuando ejecute este código. Lo que vemos es que tenemos aquí cierto contenido. Vamos a ver el archivo que supuestamente estoy leyendo, que se llama datos.txt. Vamos a abrirlo. No. Y bueno, aquí lo tengo. Datos.txt simplemente lo que tiene es pares de contenido. Primero tiene un entero y después una cadena. Un entero y una cadena. Y eso es lo que tiene. Si se fijan aquí en esta carpeta también tengo el archivo código fuente del programa que estoy creando, que se llama archivos.c. Lo que voy a hacer es, en vez de abrir el archivo datos.txt, abrir el archivo que se llama archivos.c, y vamos a ver que todo este contenido se va a mostrar en la consola, ¿vale? Entonces vamos a ver qué pasa. Bueno, tengo un error aquí en la escritura, había puesto archivos y es archivos. Y lo que vemos es que se imprime todo el código fuente del programa que estoy trabajando, ¿vale? Aquí está el código que acabo de escribir. Bueno, pero ¿qué inconvenientes podemos observar a simple vista de pues esta forma, ¿no? El primero, y digamos el más significativo, es que de esta manera solamente estamos mostrando contenido de archivos y no podemos almacenarlo en variables. Bueno, realmente lo estoy guardando en una variable que es temporal, la cual solamente me sirve para leer carácter por carácter, pero realmente no estoy haciendo algo más profundo, no estoy, digamos, almacenando el contenido para poder, digamos, darle un tratamiento más específico, ¿vale? Entonces,
Otra manera de abrir un archivo y extraer su contenido, pero ahora sí guardarlo en variables, es con la función fscanf. Lo único que tenemos que cambiar es, en vez de ir almacenando, si se fijan el archivo que les había dicho, el cual se llama datos.txt, lo que tiene pues es un número y una cadena. Lo que voy a hacer es almacenar este 1 o estos números en una variable entera y estas cadenas pues en un arreglo de caracteres, ¿vale? Entonces voy a quitar esta línea y en vez de que sea así, pues vamos a ponerle int número para ir leyendo los números y un arreglo de caracteres que se va a llamar cadena de 10 elementos. Obviamente también tenemos que comprobar con un while si hemos llegado al final del archivo, ¿vale? Y después de eso usar la función fscanf. Esta función fscanf pues es muy parecida a la scanf que hemos utilizado mucho tiempo, pero primero que nada recibe el flujo de datos con el cual estamos trabajando, es decir, va a extraer información del flujo o a través del flujo, mejor dicho, y lo que le tenemos que mandar es una cadena con los tipos de datos que vamos a leer. En este caso voy a leer un entero primero, entonces le pongo %d, y después voy a leer una cadena y le pongo pues %s. Y después recibe una lista de variable de parámetros y le tenemos que mandar pues las variables o la dirección de memoria de las variables donde va a almacenar el contenido que lea. Entonces le voy a mandar la dirección de mi número, de la variable entera número, y la dirección de la cadena. De esa manera. Y después simplemente voy a imprimir dicho contenido con la función printf. Vamos a poner un salto de línea y aquí un espacio. Y simplemente pues vamos a aquí escribir que se imprima la variable número y mi cadena de texto. Vamos a ver qué pasa cuando ejecuto esto. Obviamente el resultado es el mismo que leer carácter por carácter. Sin embargo, de esta manera ya puedo manipular, digamos, el contenido o la información que estoy obteniendo de mi archivo. Por ejemplo, después de leer el número, lo que puedo hacer es simplemente, pues por ejemplo, multiplicarlo por un 10. Vamos a ver qué pasa. Y si se fijan, ahora me imprime, en vez de 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 9, hasta el 10, ahora me imprime 10, 20, 30 hasta el 100, ¿vale? Entonces ya estoy haciendo, digamos, un tratamiento más profundo a la información que obtuve de mi archivo. De esta manera, con el fscanf, lo que puedo hacer es obtener información de acuerdo a los tipos que tiene mi archivo. Obviamente ya tengo que saber de antemano cómo o qué formato tiene mi archivo. En este caso pues yo ya sabía que primero tenía un entero y después una cadena, entonces por eso pude hacer este algoritmo, ¿vale? Entonces pues en ciertas ocasiones puede funcionar o digamos servir, pero en ciertas pues puede ser también inútil. Ok, la tercera manera es por si queremos almacenar el contenido de nuestro archivo en un arreglo de caracteres. Y eso se hace de la siguiente manera. Voy a escribir el código y regreso en un momento para explicarlo. Y bueno, ya tengo listo dicho código que les dije. Y bueno, lo que se hace aquí primero es mover nuestro flujo hasta el final del archivo. Y eso se hace a través de la función fseek.
Esta función lo que hace es mover determinado flujo de datos, que en este caso pues es este, y lo que hace primero es recibir cuántos espacios o cuántas posiciones va a moverlo. Y también recibe el origen o digamos desde dónde va a empezar a moverlo. En este caso hay una bandera llamada seek-end que indica final del archivo. Entonces desde el final del archivo voy a mover de posición a mi flujo 0 posiciones. Con esto lo que hago pues es simplemente mover el flujo al final, ¿no? Y después lo que se hace es utilizar la ftl, la función ftl, para preguntar dónde se encuentra mi flujo de datos. En este caso, como lo moví, pues cuando yo utilice la ftl me va a dar la cantidad total de elementos o de caracteres que tiene mi archivo. Y eso pues lo guardo en esta variable llamada num-elementos. Después hay que otra vez mover al flujo pues al inicio del archivo, y eso se hace a través de la función rewind, que es rebobinar, ¿no? En inglés. Después hay que crear una cadena o un arreglo de caracteres dinámico, ¿vale? Y eso se hace a través de la función calloc, la cual está definida en la cabecera stdlib.h. La función calloc recibe dos cosas. Primero que nada, recibe de qué tamaño en bytes va a ser cada elemento del arreglo. En este caso, pues cada elemento del arreglo pues es del tamaño de un char, ¿no? Y además se le manda cuántos elementos quiero reservar. Pues quiero reservar lo que tenga la variable num-elementos, que debería ser la cantidad de caracteres que tiene mi archivo. Entonces al final de esta línea pues tendría que tener un archivo, un arreglo dinámico, ¿no? De caracteres para almacenar posteriormente en este arreglo el contenido del archivo. Después, por seguridad, lo que hago es preguntar si la cadena es igual a null. Si la cadena es igual a null, quiere decir que hubo un error asignando memoria dinámica. Entonces, si hubo un error, pues imprimo con la función perror, ¿vale? Que hubo un error en la reserva de memoria, ¿vale? Y salgo del programa con un código de error 2. Vale, después de hacer esto, lo que hago es crear una variable entera llamada número de elementos leídos. Esta variable depende de una función llamada fread, y esa función fread es la que hace el trabajo pesado. Primero lo que recibe es, digamos, un arreglo en el cual va pues meter todo el contenido del flujo, ¿no? También lo que recibe es de qué tamaño es cada elemento que queremos leer y cuántos queremos leer, ¿no? En este caso pues yo quiero leer todo, entonces por eso le mando número de elementos. Si quisiera leer nada más 3 caracteres, pues le pondría aquí un 3, pero pues como no es el caso, pues le pongo número de elementos. Y además se le manda el flujo o la variable de tipo file, donde va a, digamos, extraer la información. Entonces por eso le mando a flujo. Entonces después de esta línea hay que comprobar si la cantidad de números leídos, ¿vale? Porque la función fread retorna el número de elementos leídos. Entonces hay que comprobar si la cantidad de números leídos es diferente de la cantidad que en realidad tuvo que leer, ¿vale? Entonces si es diferente, pues quiere decir que hubo un error, ¿no? Leyendo el archivo. Entonces si ese fue el caso, pues imprimo que hubo un error y retorno un 3, un código de error 3. Después de eso, pues lo que hago es liberar la memoria de mi cadena, porque pues obviamente aquí obtuve memoria dinámica, entonces por eso la libero. Y después cierro el flujo e imprimo que se leyó correctamente el archivo. Vamos a ver qué pasa cuando compilo y ejecuto. Aquí está pasando un error. Es que puse 2 puntos en vez de punto y coma. Pero bueno. Aquí tenemos. Bueno, si se fijan, no se imprimió nada. Porque pues básicamente no imprimí el contenido. Nada más leí, pero no imprimí.
Entonces, después de haber leído, pues simplemente con un printf hay que imprimir con un %s pues la cadena, ¿no? Tan fácil como eso. Vamos a ver qué pasa cuando compilo y ejecuto. Y vemos que efectivamente tenemos aquí el contenido. Ahora voy a ir a la carpeta donde está mi ejecutable y voy a ver si tengo otro archivo. Voy a abrir, por ejemplo, un ejecutable, pero en modo binario. Un ejecutable obviamente no se podría abrir de otro modo que no fuera binario. Entonces vamos a ver el contenido de un archivo que tenía ahí, que es un ejecutable. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y lo que vemos es que pues dice que ese es el contenido del archivo. Miren, supuestamente ese es el contenido del archivo. Yo no me la creo, pero pues es lo que dice, ¿verdad? Y bueno, vemos que efectivamente este código funciona y funciona a la perfección. Ahora, ¿qué podemos observar? Pues podemos observar que de esta manera pues almacenamos y podríamos tratar bajo ciertas condiciones que nosotros planteemos, podríamos tratar todo el contenido del archivo que almacenamos en este arreglo llamado cadena. Entonces ya podríamos, digamos, pues tratar un poquito a mayor profundidad el contenido, ¿no? Pero bueno, esas ya son otras, digamos, objetivos que en este caso no estamos siguiendo. Por el momento es todo, espero que les haya ayudado y que les haya servido más que nada para pues leer archivos, ¿no? Porque a veces surge la necesidad de empezar a leer archivos o escribir en ellos. Y bueno, nos vemos a la próxima, espero que les haya gustado, si fue así pues le dan me gusta y si no pues no le ponga nada. Y pueden compartirlo con sus compañeros de clase y todo lo demás. Hasta luego, chao y cuídense. Bye.